es un tema amplio, es bastante interesante. Vamos a tomar diferentes factores en el ámbito físico, psicosocial y, bueno, todo lo que engloba a un ser humano. Vamos a ver este nuevo modelo biopsicosocial que se está empleando en la medicina. Y bueno, vamos a comenzar. Primero quiero comentarles sobre las edades pediátricas que las vimos en la clase con el doctor, la clase pasada. Y bueno, vamos a ver que en la bibliografía que tomé, que es el Tratado de Nelson, no vienen las edades pediátricas de esta forma, o no vamos a estudiar como de esta parte, por ejemplo, lactante menor, mayor y preescolar. Lactante menor, perdón, y lactante mayor van juntos, preescolar es otro y así. Entonces vamos a juntar como esa parte del lactante menor y lactante mayor y yo se los iré comentando. Y bueno, esto ya lo vimos. Vamos a ver que el recién nacido, ¿pueden ver mi puntero? ¿No, mi mouse? Sí, bueno, el sí, recién, gracias, bien. Bueno, el recién nacido va a ser aquel desde el momento del nacimiento hasta los 28 días. El lactante menor de 28 días a 12 meses, lactante mayor de 12 a los 24 meses, el preescolar que va de 2 a 6 años y escolar de 6 años a 9 años, o a 11 años y 11 meses, y un adolescente de 12 a 18. Aunque también había encontrado que, bueno, ya lo hemos visto con la definición de la OMS, la adolescencia puede abarcar desde los 10 años. Y con la bibliografía que tomé, vamos a verlo así, porque vamos a ver la adolescencia temprana, media y tardía. Ahora, las visitas de control de salud, con base a la bibliografía que se estudió, menciona que no tiene que haber solamente un cuidado físico. Es decir, ¿cuál es nuestro papel como personal de salud? Bueno, no nada más es ver meramente el crecimiento físico del peso, la talla o del perímetro, el perímetro, sino va a ser la nutrición, la conducta que está tomando el paciente, el desarrollo y la seguridad que éste tenga. Además que va a servir esta consulta como orientación previsoria sobre los signos de alerta que tienen que considerar los padres a fin de que se puedan identificar trastornos de crecimiento y desarrollo a una edad temprana para poder así facilitar el tratamiento de la misma. Ahora, bueno, en el libro de Pediatría Esencial, que es diferente al Tratado de Nelson, de Pediatría de Nelson, menciona aquí unas visitas de control de salud. No pude encontrar, como en México o en la guía de práctica clínica, cada cuánto se tiene que citar. Sin embargo, pues me basé en esto. Y vemos que la primera tendría que ser a la primera semana de vida. La segunda, en la segunda semana de vida. La tercera, que pudiera ser, ya sea el primer, segundo, cuarto, sexto, noveno, 12, 15 o 18 meses. La cuarta, a los 2.5 y 3 años. Y bueno, cada año durante la adolescencia y en los primeros años de vida adulta. No sé si recuerdan que en la clase que nos mencionó el doctor, mencionó que conforme va avanzando, a veces los adolescentes o los adultos somos los que menos van al médico. Pues bueno, aquí se tiene que considerar esto. Ahora, los conceptos. El crecimiento se va a determinar como el aumento. Lo que mencionaste nada más es consulta del niño sano, a eso se refiere. Lo que es en la consulta del niño sano es enseñarle a la mamá cuándo ablatar al bebé, cuánto darle de leche, cómo vigilar el crecimiento, cómo vigilar el desarrollo, medidas de seguridad. Los niños de 2 años meten los tenedores a los contactos. Ese tipo de situaciones es lo que se da en la consulta del niño sano. Lo que pones aquí es nada más, a qué edad es aconsejable consultas del niño sano. Es decir, un niño que no tiene ninguna enfermedad y que sin embargo deben de llevarlo a consulta. Sí. Vamos a ver con esto que menciona el doctor, la importancia que tiene que se acuda, aunque no haya ningún problema de salud, que el paciente pediátrico acuda a consulta a fin de que nosotros, bueno, junto con los padres como un equipo, podamos evaluar el desarrollo y el crecimiento del niño. Que también más adelante les traigo por edades lo que se espera en el desarrollo, tanto físico como psicosocial de cada grupo de edad. Y bueno, ahora los conceptos que vamos a abarcar durante este tiempo de clase. El primero va a ser el crecimiento, que va a ser un aumento de tamaño, es decir, el aumento de la longitud, el aumento del peso, del perímetro. Y por otro lado, el desarrollo es un aumento de la función de los procesos que se relacionan tanto fisiológicamente como psicológicamente y de forma cognitiva.
Es decir, por un lado el crecimiento es pues literalmente crecer, o sea, la medida, longitud, etcétera, mientras que el desarrollo es como las capacidades que se van adquiriendo conforme el paciente pediátrico va creciendo. Ahora, bueno, sobre puntos sobresalientes con base a estos conceptos, es que estos pueden ser un binomio, es decir, son un binomio, van juntos, el crecimiento y desarrollo. Sin embargo, son fenómenos diferentes que pueden ir o no en el mismo proceso. Es decir, yo puedo crecer en cuanto a longitud o en cuanto a peso, pero quizá mi desarrollo cognitivo y psicosocial va un poco más atrasado o adelantado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, aunque son un binomio, son fenómenos diferentes y no van necesariamente entrelazados. Bueno, también es importante considerar que van a haber diferencias individuales, es decir, cada paciente o cada ser humano nos desarrollamos y crecemos de forma diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, existen factores biológicos, psicológicos, sociables, ambientales y culturales que van a precisamente participar en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Bueno, es importante que como médicos, ya sea de primera atención o ya especialistas, tengamos elementos objetivos y habilidades técnicas a fin de que nosotros podamos detectar y apoyar a los padres, que serían como el primer contacto con el infante. Y bueno, estaba leyendo que hay una norma precisamente sobre el crecimiento y desarrollo. Sin embargo, como es de 1993, mencionaba la literatura que como puede ser muy ambigua o antigua también, pues realmente no, o sea, debemos, por eso dice elementos objetivos, y menciona aquí que es importante el criterio propio con base a la experiencia de cada especialista. Y bueno, los modelos de desarrollo biopsicosocial contienen o vinculan tanto la naturaleza como la crianza. Es decir, la predisposición genética entra dentro de la naturaleza. Vamos a ver el temperamento y todo esto que más te los tengo más adelante explicado, se va a relacionar directamente con la crianza. Es decir, la naturaleza influye sobre la crianza y la crianza influye sobre la naturaleza. Es decir, yo puedo tener un temperamento genéticamente irritable y si mi crianza no es la apropiada, esta crianza, por ejemplo, que no sé, mis papás me griten mucho, esta crianza va a actuar sobre la naturaleza y puede ser que se llegue hasta trastornos de agresividad. Los estudios de la literatura dicen que incluso hasta a los 2 años empiezan a haber niños que son altamente agresivos por esta parte de que se vincula. Incluso menciona que aquí nuestra figura como personal de salud es hacerle ver a los padres que no, a veces no es que ellos tengan una mala crianza, sino hacerles saber que hay variantes de temperamento en los cuales los pacientes, bueno, en este caso los niñitos, pueden actuar de forma distinta. Es por eso que se les tiene que alentar a que, aunque tienen que evaluar sus métodos de crianza, no siempre desanimarse, porque el desanimarse o el que caigan en una depresión, como que no son suficientemente buenos como padres o que algo no está bien, a veces puede ser contraproducente e incluso agravar el problema temperamental con el que el niño ya está predispuesto de forma natural. La bibliografía mencionaba algo que me pareció muy interesante y mencionaba que, por ejemplo, en la naturaleza, cuando influye el temperamento, ¿no? Y en cuanto a la crianza, si vemos esta parte de biopsicosocial, la parte pues biológica sería esta parte del temperamento por herencia genética, la parte psicosocial, por ejemplo, mencionaba que aquí los padres actúan de cierta forma sobre el niño desencadenado al aspecto social en el que están viviendo. Es decir, un factor de riesgo sería, en cuanto al modelo de desarrollo biopsicosocial, sería, por ejemplo, la pobreza. Al tener menos oportunidades, los padres tienen más frustraciones. Estas frustraciones se ven reflejadas en la crianza de sus hijos y la naturaleza con esa frustración se ve mezclada y ahí es donde se llega a un conflicto que puede desencadenar un trastorno que podríamos estudiar más adelante. Ahora, la influencia biológica, como ya... Perdón, otro ejemplo que me gustaría y sería importante mencionarles, puede regresar la diapositiva. Claro. Al momento del nacimiento de un niño, de forma transicional, debe comenzar a llorar, a respirar de forma normal hasta alcanzar una saturación de oxígeno generalmente por encima del 90%. Sin embargo, cuando este fenómeno de transición no se lleva a cabo adecuadamente, el oxígeno falta en su cerebro,
por cierta cantidad de tiempo. Más adelante verán que a eso se le denomina asfixia neonatal. Entonces, hay un fenómeno natural o biológico en el cual el cerebro no tuvo oxígeno durante cierta cantidad de tiempo y las neuronas comienzan a morir. Sin embargo, en el aspecto psicológico y social, si ese niño a temprana edad, al cual hizo falta el oxígeno y pudieron haber muerto cierta cantidad de neuronas, se le brinda apoyo en cuanto a esto de crecimiento y al desarrollo, el cerebro tiene una capacidad que se llama capacidad de plasticidad cerebral, a pesar de que el factor natural o biológico no fue favorecido en ese momento, si favorecemos el factor biológico y social con buenos hábitos de cuidados, con estimulación temprana, con medidas de rehabilitación, el paciente pediátrico puede tratar de llegar a un desarrollo totalmente normal. Es importante que vean que este aspecto que les menciona su compañera va totalmente entrelazado. Si alguno de los dos falla, aunque el otro sea muy bueno, va a haber alguna alteración en el desarrollo. Y si alguno de los dos falló y el otro trata de mejorar o compensar, va a haber mejorías en el neurodesarrollo. Podemos continuar. Gracias. Gracias. Bueno, en la influencia biológica ya se los mencioné un poco, se ve la genética, incluso la bibliografía mencionaba, y también me pareció bastante interesante, es que aún en los gemelos, la genética, o sea, aunque se puede decir que son idénticos, hay un desarrollo diferente, como lo mencionaba el doctor, por el ambiente en el que están viviendo o la forma del temperamento, es decir, aunque parecieran ser iguales, no lo son completamente, y esto me pareció interesante. Y bueno, importante en el aspecto en que debemos, por eso decía, individualizar el apoyo en cuanto al crecimiento y desarrollo de cada niño. Bueno, la exposición in útero a teratógenos. Anteriormente en ginecología nosotros ya habíamos visto que, por ejemplo, existen ciertos teratógenos que van a provocar, que igual ahorita se los traigo, diferentes cambios que pueden llegar a malformaciones, o incluso menciona aquí que ya haya problemas como anticipados psicosociales. Y esto también me pareció interesante y más adelante lo vamos a retomar. Enfermedades postnatales, exposición a sustancias peligrosas. Y en cuanto a la maduración, bueno, y aquí les traigo lo del temperamento, que van a ser respuestas. El anterior, en cuanto a la maduración, por ejemplo, no es lo mismo un neonato que nace a las 39, 40 semanas de gestación, en donde nace en el tiempo que era requerido, a un neonato que nace a las 26 semanas de gestación, y a pesar de que lleguemos bien hasta las 40, el neonato siga vivo, los factores de maduración que debió haber adquirido de forma intrauterina los está adquiriendo de forma extrauterina, y esto va a afectar el neurodesarrollo y el crecimiento de ese bebé. Continuamos, perdón. Y bueno, en cuanto a los temperamentos, un estudio clasifica a los niños como en tres tipos. El niño fácil, que tiene, ahorita les traigo las características de los temperamentos, pero el niño fácil es como que se puede adaptar fácilmente a extraños, a un ambiente distinto, que sus ritmos biológicos, porque también en esta fase, en el recién nacido se ve determinado el ciclo de sueño, de alerta, vigilia y todo eso, ¿no? Entonces el niño fácil sería como que regula un poco más sus ciclos biológicos, que tiene como que responde a los estímulos, pero no de forma exagerada. O sea, puede como que regular, y más adelante también traigo cómo lo regulan. Y el niño difícil como que se sobreestimula, no le gusta como los extraños, o sea, tiene preferentemente con los adultos de confianza que se establecen en este periodo, o que realmente no responden como a los estímulos auditivos o sonoros, simplemente como que se estimulan solitos de forma espontánea, etc. Y el niño de lento calentarse, mencionaba aquí que es como un niño medio deprimido, por lo que entendí, era como que es un poco más lento para adaptarse, como que lentitud en todo lo demás. O sea, por una parte en el niño fácil tenemos como todo, pues literalmente como dice su nombre fácil, se adapta de forma pues rápida, todo tranquilo. El niño difícil es como el otro extremo, y el niño de lento calentarse es como muy lento de todo. Y bueno, en cuanto a las características temperamentales,
El nivel de actividad va a ser la cantidad de movimiento de motor grueso. También más adelante vamos a ver qué es esto de motor grueso. La ritmicidad, esto es la regularidad de los ciclos biológicos, como el ciclo de sueño-vigilia. La aproximación y retraimiento, o sea, la respuesta típica frente a estímulos nuevos. Vamos a ver que los niños, o bueno, los recién nacidos tienen la capacidad de la habituación. Es por eso que las madres cuando les hablan, bueno, lo toman como un estímulo sonoro, ¿no? Y es como la primera impresión. Ya después, conforme van conociendo este estímulo, la voz de la madre y esto, pues ya lo toman como una habituación y ya no se sobreestimulan. Incluso dice que llega un punto en el que pueden tomarlo como de una forma normal, más que como un estímulo. Bueno, y la adaptabilidad es el tiempo que tarda en adaptarse a nuevos estímulos. El umbral de respuesta, la intensidad del estímulo necesaria para provocar una respuesta. Es decir, el niño con tantito que lo toque responde al estímulo o necesito moverlo demasiado, tiene que haber un sonido muy alto o responde a sonidos bajos, etc. Es por eso que aquí les puse estos ejemplos. Y la intensidad de la reacción, bueno, cantidad de energía de la respuesta. O sea, por ejemplo, si a mí me tocan y yo respondo de una manera como sencilla o leve, se podría decir que hay una poca cantidad de energía. Sin embargo, alguien me habla, me grita gloria y yo como que me altero demasiado, se podría decir que hay una excesiva cantidad de energía en mi respuesta o en mi intensidad de la reacción. El calidad de humor es la disposición usual que puede variar en que entre el niño sea como muy tranquilo o irritable. La tendencia a distraerse, la facilidad con la que, bueno, nos distraemos en una actividad que se está realizando. Vamos a ver que la tendencia a distraerse cuando es muy elevada ya puede ser considerado como un trastorno que vamos a ver que es más adelante como el de hiperactividad, que dejan la actividad que están haciendo y empiezan a hacer otra. Entonces, las actividades que se están llevando a cabo pueden incluso estar como inconclusas. O sea, yo empiezo algo y no lo termino y ya empecé a hacer otra cosa. La duración de atención y la persistencia, el tiempo que vamos a estar realizando una actividad o que le prestamos atención a una tarea. E incluso menciona aquí que los niños empiezan a interesarse por realizar tareas difíciles, donde ya entra la resolución de problemas, donde ya se necesita como una parte de atención cognitiva y en este aspecto del desarrollo biopsicosocial como un poco más enfocada. Y estas son como características del temperamento que debemos conocer, porque como ya les mencioné, pues tenemos cierta predisposición, es decir, tal vez algunos somos más irritables que otros, algunos reaccionamos con diferente cantidad de energía que otros, y aunque ya viene una predisposición genética, como ya lo mencionó el doctor, es muy importante el papel de los padres en cuanto a la crianza para fin de como modular estas características temperamentales. Exacto. La forma en la que aborda el Nelson el neurodesarrollo se enfoca, si te diste cuenta, un poco más al aspecto psicológico y la forma de comportamiento, más al comportamiento de un paciente pediátrico. Porque en general no existe una descripción tan exacta que pudieras tener de cómo es el neurodesarrollo de un paciente pediátrico. ¿Por qué explica esto de los temperamentos en el Nelson? Lo explica porque los debes de tomar como características de comportamiento del paciente pediátrico. No los podemos tomar como algún patrón de patología, es decir, porque se distraiga un poco, el niño no tiene que tener déficit de atención, solamente su característica del temperamento, y él, de acuerdo a cómo le enseñen sus padres, los va a ir modulando. Por eso los denomina así características temperamentales, porque propiamente a ninguna de ellas, ya sea porque se distraiga mucho o porque tenga mucha atención, podría considerársele una enfermedad solamente por el hecho de variar dentro de ellas. ¿Vale? Gracias. Sí. Bueno, como ya ahora sí, estas características temperamentales pues van a estar influidas, como bien lo mencionó el doctor, por la crianza en la cual los padres tendrán pues la obligación ahora sí que modular estas características temperamentales. Entonces ahí vamos a ver que va a haber influencias psicológicas que van a actuar sobre los niños. Y el primero sería el apego. El apego se define como la seguridad que se le da al recién nacido o al niño de sentirse en plena paz o confianza con un adulto de confianza, que en este caso pues sería directamente los padres o aquellos que estén encargados de la crianza del niño.
Se menciona que hay como dos tipos, ¿no? El apego seguro y el apego inseguro. El apego seguro es aquel en el que el niño se da cuenta que cuando él tiene una necesidad, por ejemplo, el niño le da hambre y comienza a llorar, externa su necesidad urgente, hay una respuesta positiva por parte de la madre o del padre en el que se le alimenta a este. Entonces, él detecta como que estos son adultos de confianza con los cuales ellos pueden estar tranquilos y no mantenerse bajo momentos de estrés. Que realmente el hambre, mencionaba la bibliografía, que el hambre de forma general provoca irritabilidad. Entonces, cuando ellos están irritables por tener hambre y están estresados y llegan los padres y como que tranquilizan al niño al darle alimento, pues se crea un apego seguro. A diferencia que los niños que, por ejemplo, mencionaba que cuando los padres tienen como un ritmo de darles de comer a los niños establecidos por los padres y no por el hambre del niño, pues puede llegar a un apego inseguro, porque el niño está llorando, tiene hambre, pero la madre dice, no, pues falta una hora para darle de comer. Entonces, el niño se da cuenta que no hay quien le satisfazca esta necesidad o este momento de estrés, no hay con quien ir para tranquilizarse. Entonces, ahí se puede llegar a un apego inseguro. Además que hay muchos factores de riesgo para que haya un apego inseguro, como el que haya violencia en casa, como que los niños experimenten problemas parentales, o sea, los padres discuten demasiado y no saben precisamente con quién deben ir para ellos tener un refugio, los hijos de padres alcohólicos, los padres que golpean a sus madres, los padres que los abandonan, es decir, yo soy el papá y les doy dinero, pero realmente no participan en la crianza de los hijos, puede llegar a un apego inseguro. Y este apego inseguro puede ser que tenga una consecuencia en el desarrollo del niño. Y como lo decía el lector, en el neurodesarrollo del niño, en el cual también es importante la crianza. Exacto. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, la importancia de preguntar, solo del hecho de saber, en cuanto a los antecedentes prenatales, saber si un lactante o si un recién nacido fue planeado, fue deseado? Un bebé planeado y deseado, no es lo mismo desearlo y no planearlo. Un bebé planeado, los papás incluso leen cierto tipo de literatura para tratar de orientarse sobre los cuidados adecuados de un recién nacido. Un bebé que desean, pero tal vez no planean, los papás en términos generales no están como cultivados, digámoslo así, en cuanto a los cuidados de recién nacido, y existen diferencias en cuanto al apego. O un bebé hijo de padres adolescentes de 15 años que no es ni planeado ni deseado, y los papás son adolescentes, que más adelante verán qué características tiene de comportamiento un adolescente, el apego que va a tener ese bebé hacia su medio ambiente, hacia sus padres, va a ser, va a tener alteraciones, ¿de acuerdo? Otro ejemplo nada más lo puedo decir. De hecho, sí, el embarazo adolescente o incluso la pobreza igual es un factor de riesgo para que el niño tenga problemas psicológicos y sociales. Y bueno, la contingencia, que lo busqué, porque al principio cuando lo leí como contingencia, dije, bueno, no le entendía del todo, pero lo busqué en el aspecto psicológico y era como el reforzamiento de acciones. Es decir, como que lo que les mencionaba de los estímulos, incluso aunque esto se ve un poco más en pacientes pediátricos de una edad un poco más avanzada, en la cual ellos pueden ver que ya no nada más es lo que les dice el papá, sino las acciones que éste toma. Es por eso que a veces dicen que, bueno, los hijos son como un reflejo de los padres, porque realmente pues aquí hay como un reforzamiento de las acciones que se están llevando a cabo por los padres. Y ahora en los factores sociales que van a influir en el desarrollo del niño, pues bueno, vamos a ver que la familia se considera como el núcleo principal para el desarrollo del niño. Y esta familia se va a tomar o lo toman aquí en la bibliografía como un sistema. Y bueno, los sistemas contienen fronteras, tanto internas como externas, es decir, como límites, y existen subsistemas y funciones de los que participan en el sistema. Además que va a haber reglas para la interacción. Había unos ejemplos que decía, bueno, a veces el niño es el niño tranquilo o el niño problema, el padre a veces es el enojón o el papá es que mi mamá es muy tranquila, pero mi papá es muy enojón, ¿no? Entonces van cumpliendo como roles
dentro de este sistema, donde va a haber fronteras internas y externas. Con internas es como la educación que los padres les están dando, tanto psicológica como, a ver, influye mucho moral, cultural, es decir, quizá no va a ser la misma educación que se le da a un niño, no sé, judío, a un niño católico o cristiano, ¿no? Que entran leyes de moralidad distintas, entonces hay fronteras internas que están bien establecidas. Además de las creencias, puede ser el aspecto, pues, cultural o el acceso que tiene la familia, pues ahora sí que económico, ¿no? Y eso ya entraría como en fronteras externas en las cuales se ve como influida la parte de la sociedad. Y bueno, los subsistemas es como la relación que va a existir entre cada personaje que está participando en este sistema. Por ejemplo, el subsistema quizás sería yo con mi mamá, o yo con mis hermanos, o yo con mi papá, y la relación que se da entre este. Y bueno, en el factor social, aquí no venía en la bibliografía, pero la busqué aparte porque la menciona. Es que el niño en el desarrollo está como justo en medio, ¿no? Y entonces aquí sería como el microsistema en el cual entraría la familia. Y el macrosistema sería esto que les mencioné, el sistema económico, político, las creencias, ideologías predominantes en la sociedad. Y el microsistema, pues las que se adoptan de esta parte del sistema religioso, de los medios de comunicación. Entonces, esta parte externa va afectando a la parte interna, que sería como la familia, a fin de que ya después afectan al niño en desarrollo. Es como la relación que se tiene en este aspecto, tanto social como en cuanto a la familia, como el núcleo que va rodeando el desarrollo del niño. Exactamente, ¿se imaginan en esta época actual, en donde los niños, la mayoría de ellos en etapa preescolar, escolar, no están yendo a la escuela, están perdiendo o parte importante del neurodesarrollo en lo que respecta a lo que pones ahí como mesosistemas, interacciones entre diferentes sistemas? Es decir, ellos cuando van a la escuela interactúan con un profesor que tiene una forma de pensar distinta, que proviene de una familia distinta, e interactúa con otros niños de su misma edad que tienen igual factores psicológicos, sociales completamente diferentes a los de ellos mismos, y se aprenden, ellos tienen que aprender a adaptarse a un entorno de esa manera. Están perdiendo completamente, o por lo menos una gran parte, de este aspecto del factor social en el neurodesarrollo. Durante 6 meses, por lo menos, ellos no han tenido interacción, en los mejores de los casos, con otros niños de su propia edad, ¿vale? Ya no recuerdan cómo es jugar con un niño que no le gusta hacer tales cosas, o sea, que no está guiado por las mismas normas socioculturales que su familia. Es importante que tomen. Bueno, ahora continuando, tenemos el modelo transicional, que, y bueno, viene aquí en la bibliografía, que se relaciona un poco también con esta parte anterior que vimos, en la influencia que tiene la crianza. Entonces, bueno, van a haber mecanismos biológicos, por ejemplo, lo que nos mencionaba el doctor, ¿no? En caso de que en el nacimiento se presente una hipoxia, ¿no? Entonces, bueno, hubo una hipoxia, hubo como algún dañito por ahí en el aspecto biológico. Entonces, este va a influir sobre los mecanismos psicosociales. Por ejemplo, en la bibliografía mencionaba que un niño que sufre hipoxia, a veces cuando ya nació, está ahí, y puede pareciera estar un poco deprimido, o sea, como está un poco más tranquilo, como que no reacciona tanto a los estímulos y así, ¿no? Aparte, sumémosle el temperamento, perdón, del niño. Entonces, esto va a tener como una influencia directa sobre el mecanismo psicosocial del niño. Y a la vez que el niño sea retraído, que está muy quieto, que ve que duerme, no llora, no sé, no le hace caso, pues, entonces esto puede provocar una depresión materna. Entonces esta depresión materna actúa otra vez sobre esto, porque la mamá lo toma como de, bueno, es que mi niño es muy tranquilo, está preocupada, entonces esa preocupación no le permite estar como en el estado de alerta para captar el momento en el que se va a dar la interacción del madre y la madre. Entonces, de igual forma, la depresión materna va a actuar sobre los mecanismos psicosociales del niño, y a la vez, pues esto va a provocar que haya un problema de ajuste del niño en el sueño, en la rutina, los ciclos biológicos que vimos.
Entonces, vamos a ver que esto va a actuar también en la parte social, el desarrollo que el niño va a tener para con otros, que viene desencadenado de estos mecanismos psicosociales. Entonces, se podría decir que el modelo transaccional es como la relación o cómo confluyen todos estos factores que vemos en el modelo de tanto la crianza como en el biológico, pero ya incluyendo aquí a la parte de los problemas del niño con también pues, la depresión materna o los problemas que puedan presentar los padres. Ahora, si observan un poco, independientemente del modelo que se ocupe para explicar el desarrollo y neurodesarrollo de un niño, se darán cuenta que influye todo el aspecto psicológico y social. En cualquiera de todos ellos, las modificaciones a su entorno familiar, a su entorno social, a su entorno psicológico de los padres o de cualquier persona de su misma familia, influirá en beneficio o en perjuicio de su mismo desarrollo. Es algo que es a considerar en cualquier modelo de explicación del desarrollo. Continúa. los factores de riesgo serían, se los mencioné, la pobreza es como, es directamente proporcional, por decirlo así, al riesgo que está sufriendo la crianza del niño. Y también lo vimos anteriormente, que no nada más del niño, sino de la madre. La madre presenta o se encuentra que hay un alto índice de depresión postparto en mujeres que tengan hijos a edades tempranas, a diferencia, aparte de que no tienen, pues, ¿cómo decirlo? La capacidad económica para poder sostener a un hijo. Entonces, y todas las necesidades que este conlleva, y no nada más él, sino también ella, los cuidados médicos, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte, aquí como que los extremos de la edad también pueden ser un riesgo en cuanto a la edad. Bueno, los factores ambientales a los que se va a enfrentar el niño, precisamente o más cuando tienen que ver como en el aspecto psicológico a la madre, por decirlo así. Por ejemplo, mencionaba que una madre que siente que no va a ser como, o que le hablan como muy mal de la maternidad, ¿no? Entonces, como que estaba diciendo, no, yo no voy a poder, o algo así. Entonces, como que se predispone por factores que vienen de afuera a que no va a poder hacerlo, y precisamente ese estado de estrés no le permite llevar a cabo pues una buena crianza para su hijo. Y bueno, también la violencia. Vamos a ver que la violencia también se relaciona mucho con un bajo desarrollo en cuanto a los niños. Y en cuanto a la resistencia, mencionaba que hay niños que pueden como superar los problemas económicos, o a veces los niños tuvieron muchos problemas en su casa con sus papás, y se ve en estudios que estos niños pueden como superar esta parte. Pero en esta parte de resistencia mencionaba que en estos estudios se ha visto que el niño cuenta al menos con algún adulto de confianza, no directamente los padres. O sea, a veces el niño encuentra un abuelo o un tío que le apoya y puede salir adelante. Entonces ahí entraría como riesgo-resistencia. Por un lado, el niño puede tener muchos factores de riesgo, pero por otra parte también vemos que este puede tener resistencia y superar todos estos pues, problemas que se están desencadenando desde los factores de riesgo. Ahora, las teorías del desarrollo. Bueno, las teorías del desarrollo que se mencionan aquí, pues van a ser principalmente 3, que igual las tenemos como desplegadas más adelante. Y las psicoanalíticas, las cognitivas y las conductistas. Estas se las voy a mencionar un poco más a fondo. La conductista básicamente menciona que la conducta es igual en todos los seres humanos. Vamos a ver que en la psicoanalítica y en la cognitiva van a haber como etapas o fases con base a la edad, en las cuales se espera un desarrollo tanto cualitativo como cuantitativo, es decir, la cantidad de desarrollo y la calidad del desarrollo, mientras que en la conductista menciona que aquí nada más es como por refuerzos, es decir, yo veo que algo como que la consecuencia de mi conducta es negativa, entonces no lo hago. Y ahora si la respuesta es positiva, pues lo vuelvo a hacer como el reforzamiento de las conductas. Entonces se puede decir que esta es como un poco más sencilla en ese sentido. Estas son las que vamos a ver que tiene como ciertas fases. Creo que queda menos de un minuto para que termine la sesión. ¿La apagamos y la encendemos?
¿La finalizamos, la reiniciamos o qué es lo que hacemos? Disculpe, doctor, ¿no sería más viable utilizar Meet para que no estemos entrando y saliendo de la sesión? En Meet no nos dan límite de tiempo, igual ya lo Ok. hemos trabajado. A ver, yo nunca lo he trabajado, pero me dicen qué hago. O Sí. si quiere podemos hacer el link y se lo mandamos a usted y usted ingresa. Como una página normal. Solamente ¿Sí? le hace clic sobre el link y ya lo manda directo.